أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जब भी दुनिया में Cuando, dice Azur, या आसमानी आफात आती हैं hay alguna catástrofe ताला का खौफ por parte del cielo o de la tierra, los que temen a Allah se asustan आज जो आफत एक इलाके में आई है que esa catástrofe que ha afectado किसी मुश्किल में a una área no vaya a ser que nos englobe a nosotros también खुदा ताला की नाराजगी में होने y no hagamos cualquier acto que pueda enfadar a Allah Ta'ala. Y este estado es el de un verdadero creyente. सकती है Puede ser, aquella persona puede ser que Allah Ta'ala es independiente y का खौफ दिल में रखते हुए el que piense así, al tener el temor de Allah, intenta caminar por el camino que le contenta a él. बारे में खुदा ताला Y sobre estas gentes, Allah Ta'ala dice en el Santo Corán الذين هم من خشية ربهم مشفقون अपने रब की यकीन वो que en verdad estas gentes temen a su Señor y se ponen a temblar. आयात रब्बिम यौम Y debido a este temor, creen आयात पर ईमान लाते हैं en los signos आगे de su Señor उसको शरीक नहीं ठहराते y continúa el Sagrado Corán que no le asocia ningún copartícipe con él en cualquier situación. Siempre tornan su mirada hacia Allah Ta'ala y no es debido a que debido a algún desastre se acuerdan de Allah y cuando salen del problema se olvidan de Allah Ta'ala. बल्कि हर हालत में No es así, sino que en cualquier situación, मुश्किल में हो sea una prosperidad, en la dificultad, en la dicha, en la desdicha, नेकियों siempre recuerdan a Allah y intentan siempre progresar en las buenas obras. उस वक्त भी होता है Recordar a Allah Ta'ala ocurre cuando Allah Ta'ala nos ha librado de las dificultades और उस वक्त y no tenemos algún tipo de dificultad o preocupación y son cuando más se posternan delante de Dios cuando tienen alguna desgracia o cuando al ver algún cambio climático del tiempo se vuelven a Allah Ta'ala con más sometimiento. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es el modelo perfecto para nosotros y también para los creyentes hasta el final de los tiempos, él en estas situaciones
¿Cómo reaccionaba? ताना अन्हा से एक रिवायत है Hazrat Aisha, su esposa, hay una tradición de su esposa, radiyallahu anha, dice वसल्लम ये दुआ करते que cuando venía un fuerte viento, el santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, hacía la oración de que, oh Allah, te pido todo lo que hay de bueno en lo manifiesto y en lo oculto, y pido refugio de todo lo que hay malo, tanto manifiesto como oculto. Hazrat Aisha dice que cuando venían nubes, le cambiaba el color de la cara y entraba en casa y a veces salía, a veces andaba hacia adelante, a veces volvía hacia atrás, y cuando las nubes desaparecían, él se tranquilizaba. Dice que en una ocasión yo sabía que de su cara bendita, dice, en una ocasión तो आपने फरमाया al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le pregunté por qué se intranquilizaba tanto y me dijo que Aisha, अजाब लाने वाले बादल जैसा ना me intranquilizo, no vaya a ser que estas nubes sean las que castigaron al pueblo de Ad. तो कहा Allah Ta'ala dice que cuando vieron las nubes que venían hacia el valle, decían, eran nubes que iban a llevar una lluvia bendita, pero fueron nubes que trajeron una calamidad inmensa. Esta es la manifestación del temor de Allah, हर किस्म के y es que este gran hombre, sobre el que Allah Ta'ala hizo innumerables profecías que le iba a preservar, ये भी पता है de- कि आप habían profecías de su triunfo. जिंदगी में El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabía और मुसीबत मुसलमानों que en su vida, durante su vida, बल्कि no iba a venir ninguna desgracia sobre los musulmanes, दूसरे भी आपकी बरकतों से बचे हुए थे sino किसी दजाल का दजल कामयाब नहीं हो सकता que incluso otras personas estaban protegidas por él, por sus bendiciones. No podía ningún engañador triunfar. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también sabía बदर की जंग हो que cuando venían los vientos, आंधियां और तूफान venían siempre a su favor. En la batalla de Badr, en la batalla de Khandak, vinieron los vientos y la tormenta, provocaron la derrota del enemigo. असल में तो ये ख्याल होगा Pero a pesar de ello, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam seguía preocupado porque él pensaba आपकी बेचैनी que estas calamidades que venían del cielo no vaya a ser que se borraran del cielo. Esta preocupación venía al ser el del Rahmatul Alamin, es decir, una misericordia para todo el universo. कि आपका चेहरा के रंग Y esta inquietud बदल जाता que surgía, como nos relata Hazrat Aisha, que su cara cambiaba de color, esta preocupación का तकब्बुर era, खुदा ताला como sabía que Dios era independiente y temía que no fuera que algún orgullo o la arrogancia o el desconocimiento del poder divino de algunos miembros de sus pueblos pudiera acarrear su devastación. बर्बादी का सूरत में जिक्र मिलता है Respecto al Surah Hud, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que me hizo envejecer, तो अल्लाह ताला के पैगाम porque se encuentra la mención de la destrucción y la aniquilación de diferentes personas, naciones. Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam fue la persona que entendió el mensaje de Allah Ta'ala más que nadie. Tenía siempre la preocupación que su mancomunidad कमा उमेर siempre caminara por el camino recto. Sentía que era su responsabilidad porque Allah le dijo, से कायम हो गया أمرت
ومن تاب معك ولا تطغوا जैसे तुझे हुक्म दिया जाता है como se te ha dicho, permanece recto como se te ha ordenado, y al igual que quienes han vuelto hacia Dios contigo y no superéis los límites, creyentes o creyentes, no debéis extralimitaros, porque extralimitaros conlleva el castigo de Dios. Al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le preocupaba que el arrepentimiento de los creyentes fuera un arrepentimiento sincero. Al ver las nubes, cuando se quedaba preocupado, era porque no fuera el presagio de alguna calamidad por el mal comportamiento de algún creyente. Aquí también a los creyentes se les ha dicho que una vez que se han arrepentido, el ejemplo que se ha puesto delante de vosotros, que es el santo profeta, debéis seguirle, porque si no, recordad que Allah Ta'ala es independiente. A los creyentes se les ha dicho que no seáis como aquellos que al ver las preocupaciones recuerdan a Allah Ta'ala y luego cuando la dificultad desaparece vuelven a sus antiguos caminos. Un creyente, el arrepentimiento de un creyente tiene que ser sincero y tiene que ser un arrepentimiento duradero. Allah Ta'ala en el Santo Corán pone un ejemplo y dice: cuando viene una ola y les cubre como un manto espeso, invocan a Allah, solo para Allah, solo le recuerdan a Él, pero cuando les lleva seguro a tierra firme, algunos de ellos permanecen en el camino adecuado, mas nadie niega a nuestros signos salvo las personas desagradecidas. El verdadero creyente permanece en el camino de Allah a pesar de los problemas, pero los desagradecidos se olvidan, los que rompen los pactos se olvidan de ellos y empiezan a cometer las mismas transgresiones del politeísmo. El verdadero creyente está por encima de estas acciones, no solo cuando le llega una dificultad, nace el temor de Dios en su corazón y no le refuerza esta dificultad su fe, sino como hemos visto de la práctica del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ver el final de otros pueblos, fueran del pasado o sean pueblos de esta época contemporánea, si los pueblos antiguos, su final fue desastroso e infunde miedo en los corazones de los creyentes, como he dicho, al mundo contemporáneo, al ver calamidades que afectan a las naciones actuales, le hacen o le deben inducir a aumentar más su temor hacia Allah, implorar su guía y su dirección con el máximo sometimiento, pero
El mundo no comprende esto y la mayoría piensa que los cambios climáticos y todos estos terremotos son consecuencias naturales de la naturaleza. Los científicos de hoy les ha quitado el miedo de Allah Ta'ala en sus corazones. Es verdad, dice Azur, que las leyes de la naturaleza dicen que tienen que venir este tipo de terremotos porque las capas en las que están sustentadas son motivo de movimientos. Es verdad, dice Azur, que en Nueva Zelanda o en Japón o algunas otras islas de Extremo Oriente se encuentran sobre fallas que provocan terremotos. Pero también es necesario ver, dice Azur, que en esta época Allah Ta'ala mandó a un enviado suyo y como prueba de su veracidad dijo que iban a haber muchos terremotos. Hace bastantes años el señor Maulvi Mubashir Saab trabajó en Ghana como misionero y llevaba el mensaje del Ahmadiyya, el verdadero Islam, y hablaba de la venida del Santo Mesías prometido y predicaba a las gentes de allí, y los ulemas y otras personas le decían que uno de los signos del Mesías eran los terremotos. Si usted es verdadero, tendrán que mostrar que hay terremotos en nuestra tierra. Ghana es una tierra donde normalmente no hay terremotos. Él comenzó a hacer oración y como consecuencia vino un terremoto por el que en la gente hubo una inquietud y muchas personas, siendo cristianas, aceptaron el Ahmadiyya, se hicieron musulmanes. Los que no querían creer no creyeron, pero este signo se hizo famoso. Dice que el Santo Mesías prometido, veamos qué es lo que él dijo respecto a estos terremotos y otros desastres naturales y cuáles fueron las palabras que Dios le reveló y qué profecías hizo. Dice el Santo Mesías prometido que he sido informado, se me ha dado el conocimiento que la muerte se extenderá en distintas partes del mundo. Habrán terremotos terribles que se repetirán y se parecerán al juicio final, revolverán la tierra de forma que la vida de la gente será difícil, pero los que se arrepientan y se separen del mal, Dios tendrá misericordia de ellos, como todos los profetas predicaron, hablaron de esta calamidad. Todo esto debe ocurrir, pero aquellos que purifiquen sus corazones y marchen por el camino que les gusta a Allah, no tendrán nada, tendrán por lo que entristecerse. Dios me ha dicho que tú eres un amonestador, que te he enviado para distinguir a los justos de los transgresores, y me dijo que vino un avisador al mundo, pero el mundo no lo aceptó. Sin embargo, Dios lo aceptará y demostrará su veracidad con poderosos ataques. Yo derramaré mis bendiciones sobre ti, de forma que los reyes buscarán bendiciones en tu ropa. Dijo que Dios me informó de otro terremoto inminente y
dijo que una vez más llegó la primavera y otra vez la palabra de Dios se cumplió. Es inevitable que se produzca otro terremoto, pero los justos estarán a salvo de él. Debéis ser justos, temed a Allah para que seáis protegidos del miedo de este día. Es inevitable que el cielo revele algún signo y que la tierra muestre alguna señal, pero los que temen a Dios se salvarán. Dice la palabra de Dios: me ha informado de que muchas calamidades ocurrirán y muchos desastres descenderán sobre la tierra, algunos durante mi vida y otros tras mi muerte. Dios proveerá a esta comunidad de un gran desarrollo, algunos por mi mano, otros después de mi muerte. Esta es la declaración del Santo Mesías prometido. Y como he mencionado anteriormente, hablé el año pasado retomando esta cita, y es que durante los últimos 100 años los cataclismos que han ocurrido en la Tierra han superado con diferencia los registros de los récords. No ha habido tantos terremotos como han ocurrido en estos últimos 100 años. Estos signos que Dios ha mostrado en distintas partes del mundo, las está mostrando porque debemos ser conscientes de estas advertencias y debemos renovar nuestra fe y también transmitir el mensaje del Santo Mesías prometido al Islam, al mundo, el mensaje que él trajo, porque su santidad dijo que algunos de los signos se manifestarían después de mi muerte. Así, de esta forma, tenemos que informar al mundo con la pasión y el ímpetu que él transmitió. Debemos salir y transmitir este mensaje. La pasada semana en Japón un terremoto muy fuerte golpeó a Japón. Fue seguido de un tsunami que borró muchas ciudades de la faz de la tierra. El terremoto que destruyó las ciudades, después, cuando vino la ola, el tsunami, les hizo desaparecer. Nuestro equipo de Ahmadis voluntarios que viven allí fueron para ayudar, y vino una llamada que estamos pasando por un lugar donde había un pueblo de unos 15 a 20 mil personas, pero estamos pasando y no hay ni señal de esta ciudad. Las carreteras han desaparecido y los grandes edificios que habían allí también. Es una situación dantesca. Con este temor en nuestros corazones debemos seguir el modelo del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y pedir a Allah Ta'ala para que permita al mundo reconocer la verdad, para que pueda ser salvado de estas calamidades, y que Allah abra sus corazones. Y también, al mismo tiempo, tendremos que llevar el mensaje, y especialmente ahora a los japoneses. El Santo Mesías prometido tuvo muchos deseos de llevar este mensaje al pueblo japonés. Por eso, donde vienen estas calamidades, hay una buena nueva, y es que si conocieran las verdaderas enseñanzas del Santo Mesías prometido, podrían ser salvados. Debemos dedicarnos más, a pesar de ser una llamada pequeña, pero
debe intentar con su máximo esfuerzo llevar este mensaje hasta donde puedan llevarlo, y en estas circunstancias, con sabiduría, lleven el mensaje del Islam y también ayuden a los damnificados, a las gentes que están sufriendo. El tema del Khidmat al-Khalq, ayudar a la creación, se está haciendo ya con tiendas de campaña, están proveyendo alimentos también, pero debemos mantener estas relaciones para que conozcan la belleza del mensaje del Islam. Los japoneses, siguiendo sus tradiciones, son sintoístas, se sienten muy orgullosos, y ahí permanece su atención, o budistas. Hay investigadores que dicen que las dos religiones van de la mano. Para los matrimonios tienen ritos sintoístas, mientras siguen este tipo de tradición sintoísta en las bodas, pero en las muertes siguen los ritos budistas. Un amigo japonés que mantiene un lazo muy fuerte con la comunidad tiene un puesto influyente entre las autoridades del país. Me dijo un día que debido a las creencias sintoístas los japoneses no se sentían atraídos hacia el Islam. Le dije en aquel entonces que el sintoísmo tenía muchos aspectos bellos, morales, pero algún día tendrían que venir hacia el Islam. En lo que respecta a los valores básicos fundamentales, el sintoísmo tiene muchos valores y parece que han adoptado las excelencias, lo mejor de las enseñanzas islámicas. Como he dicho, el Santo Mesías prometido, el Islam, deseaba llevar el mensaje del Islam a Japón, y dijo en una ocasión que sé que los japoneses están interesando por el Islam y deberíamos presentar un libro que dilucidara sobre la belleza del Islam, donde hubiera una foto del Islam, cómo se describe una persona de la cabeza hasta los pies. Este libro debería hablar de las bellezas del Islam. Cada punto del Islam debe estar recogido y sus frutos y sus resultados también deberían ser mostrados. Debería contener una parte dedicada a la moralidad y por otra un estudio con otras religiones. Dijo Hazur, el Santo Mesías prometido, que estas personas no conocen nada sobre el Islam. No creo, dice Hazur, no confío en otros libros que han sido publicados sobre el Islam porque están llenos de errores. Son la gente que no es Ahmadi. Hay errores, por lo tanto no me fío, dice el Santo Mesías prometido. Si no arreglamos estos errores o otros pueblos, lo que haremos será que se reirán del Islam. El Islam es el que nosotros presentamos. Por lo tanto, es una responsabilidad hacia nosotros que tenemos que escribir un libro en japonés que dice Azul que todavía no se ha escrito, aunque hay algo de literatura en la lengua japonesa. Deberíamos ahora prestar atención. Dice que el Santo Mesías prometido dijo en aquella época que dándole 1000 rupeas, porque en aquella época 1000 rupeas era mucho dinero, y se tradujeran. La traducción de Salvador se está revisando y con ayuda de Allah, nuestro visionero y un hermano Ahmadi están revisando la traducción del Santo Corán. Aquí
hablando de Japón, quiero mencionar un sueño del Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu. Dice al Musleh Maud que en 1945 se me dijo en un sueño que el pueblo japonés está muerto espiritualmente, pero Allah Ta'ala creará una atracción hacia la Ahmadiyya y poco a poco después conseguirá fuerza y sobre mi voz vendrán como los pájaros fueron, las aves fueron a la llamada de Hazrat Ibrahim al-Islam. Esta es el sueño que tuvo Hazrat Musleh Maud, por lo tanto es nuestra responsabilidad que demos más predilección. Podemos tener oportunidades de tabligh y podemos tener oportunidades tendremos que poner más atención. Hoy despertar a cualquier pueblo es nuestro trabajo. En el tsunami que ha tenido Japón, algunos dicen que este tsunami no ha habido nunca un tsunami tan fuerte. Desde hace 1000 años Japón es un país donde vienen terremotos y los edificios los hacen de tal forma que soportan los terremotos, pero cuando surge el decreto de Allah nadie puede enfrentarse a él. Dicen que el intelecto humano puede construir edificios que soporten de 7,5 a 8 sobre 10 en la escala de Richter. Pero este terremoto era de intensidad 9 y, como he dicho antes, vino un tsunami que fue devastador. El hombre piensa que ha hecho un gran avance en la prevención de estas calamidades. Se han hecho nuevos inventos y la utilización, por ejemplo, del átomo se está ahora utilizando, aunque están en contra de lo que son los temas nucleares, porque durante la Segunda Guerra Mundial sufrieron mucho. Sin embargo, en el átomo se encuentran favores para los humanos y para el propio país, y están trabajando por el bien de su país. Después de este terremoto, en estas centrales atómicas se ha visto un desastre, la radiación continúa emitiéndose. Hoy me ha venido un fax de Japón que están los bomberos y están intentando contener la radiación de los reactores, que Allah les bendiga y les salve de una mayor destrucción. He dicho a los voluntarios de la comunidad y a los Ahmadis que viven, sobre todo los que viven allí en aquel lugar, que Radium Bromide CM y Carcinosin CM 100.000 unidades de potencia deben alternar la toma de los dos, de manera que tomen una dosis del primero la primera semana y el segundo a la semana siguiente, y así la toma será cada 2 semanas. Los miembros de la comunidad deben tomar estos medicamentos, y si no lo tienen, a través de Humanity First, que pertenece a la comunidad, también debería enviárselos. Ahora mismo, en Japón, el terremoto y el tsunami ha generado una destrucción muy grande, y luego, debido a la radiación, también ha surgido un peligro adicional, y los resultados de la radiación duran largo tiempo. Cuando vino el tsunami fue temporal, pero Dios no quiera que la radiación se extienda. Luego continúa más adelante sus efectos. Los niños nacen con malformaciones
que Allah Ta'ala muestre cariño a estas, o compasión a esta gente. Estos países que piensan que están protegidos y siguiendo las profecías del Santo Mesías prometido, no están protegidos. No están protegidos. Y si no miran hacia Allah Ta'ala, estas calamidades les pueden afectar, y que Allah les dé la oportunidad de que puedan reconocer a su Creador en este año, en esa época, en ese lugar, en Japón, en la zona del extremo oriente, en Australia, han habido 3 países que han sido gravemente dañados. En Nueva Zelanda se destruyó una ciudad completa. Dicen que vino en Nueva Zelanda un terremoto que destruyó 2 ciudades, y este año también ha habido otro terremoto, y es más pequeño que el que vino en el pasado, pero también ha habido una gran destrucción. 70.000 personas se han quedado sin casa, han tenido que abandonar, y el 85% de la ciudad ha sido devastado. En Australia, debido a las lluvias y las inundaciones, 70 ciudades han afectado en el estado de Queensland, y esta región en superficie es 4 veces mayor que Japón. Todo esto debe decir o atenuar que, bueno, como tenemos un territorio grande, podremos migrar de un lugar para otro. En Australia, el desastre natural, en esta ciudad habían minas de carbón, y el 85% de estas ha sufrido daños, y dicen que 2,3 billones de dólares han tenido de pérdidas, y en total han sido 30 billones de dólares las pérdidas económicas que sufrió Australia. En el estado de Victoria vino una tormenta inmensa, y ha sido la peor tormenta que ha habido en la historia del mundo. Muchas gentes dicen que somos muy avanzados, y también en Estados Unidos, cuando vinieron, también las ciudades fueron destruidas. Estos países con las inundaciones puedan pensar que solamente van a venir en estos lugares y que nuestra tierra está a salvo. Allah Ta'ala desea que todo el mundo se unan juntas y reconozcan su unicidad. Y para eso envió al Santo Mesías prometido. Dice que Allah Ta'ala me ha dicho que estando el mundo en la oscuridad y que la gente está sumergida en la incredulidad, el politeísmo, la negligencia, la fe, la veracidad, la piedad y la verdad están, al estar borradas, están en declive. Por eso me ha enviado para establecer las verdades morales, espirituales, y que el Islam se libere de los ataques de los filósofos naturalistas, idolatras y ateos que quieren perjudicar a este jardín divino. La verdad del Islam se establecerá solo a través del Santo Mesías prometido, y a la hora de unirse con él, si uno se confronta, la verdad del Islam solo podrá demostrarse a través de esta persona valiente de Dios. Ninguna otra organización, otro grupo podrá alcanzar este objetivo.
La umma musulmana debe meditar sobre cómo actuó el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y cómo le afectaban las tormentas. Vean, ¿acaso estamos siguiendo el modelo de él o estamos al menos intentándolo? Si no, la respuesta debe preocuparnos, porque Allah Ta'ala es independiente y no tiene ninguna familiaridad con nadie. Y Allah Ta'ala no tiene parentesco y logra solo su proximidad aquel que honra con su adoración. En Pakistán, las inundaciones fueron del Sarhat hasta el Sindh. Y los analistas dicen que han sido peor esta destrucción que la del tsunami de Indonesia. Los afectados siguen viviendo en campamentos, ni el gobierno ni los mullah, que les decían ser muy compasivos, le inducían a sublevarse contra los ahmadis, les preocupan. El país está desintegrado, pero la gente no entiende que siguen negando al imán de la época. En la inundación pasada, los mullahs decían que esto no era un castigo, sino era una prueba. Y Allah Ta'ala muestra pruebas a la gente de Dios y aceptan que el castigo se da cuando viene un profeta. Entonces, como no hay ningún profeta, no puede ser un castigo. Y no están dispuestos a escuchar las declaraciones de Santo Profeta, que Dios proteja a este pueblo. Hace años vino un terremoto muy fuerte en Pakistán y tampoco lo relacionaron con la venida de un enviado. No piensan que estas calamidades se profetizaron y están negándole. El Santo Mesías Prometido dijo que vendrán estas destrucciones y tendréis a abrir los ojos y debéis tomar ejemplo de estas destrucciones. El Santo Mesías Prometido dijo de forma clara que al ver a otros países pensad que estaréis a salvo. Dijo que las profecías son para el mundo entero. Ni el Punjab está exento. Él decía que en el Punjab también vendrán terremotos, ni en la península indostánica ni otra zona estaban excluidas. Su santidad mencionó que la verdad, aunque se oculte, no se puede ocultar. Por lo tanto, deberíais mostrar preocupación, dice en otro lugar, es una cita, debéis recordar que Dios me ha informado de muchos terremotos, tener la seguridad de que así como los seísmos han sacudido a América y a Europa, también sacudirán a Asia. Algunos de ellos se parecerán al día del juicio, morirán tanto los que correrán arroyos de sangre, ni los pájaros ni las bestias estarán libres de esta muerte. La desolación barrerá la faz de la tierra, la mayor catástrofe desde el nacimiento del hombre. Las moradas serán destruidas como si nadie las hubiese habitado. Esto vendrá acompañado por otras muchas calamidades terribles que los cielos y la tierra han de enviar hasta que su naturaleza extraordinaria sea evidente para cualquier hombre sensato.
Toda la literatura de la ciencia y la filosofía será incapaz de mostrar nada semejante. Entonces la humanidad se verá afligida y se preguntará qué es lo que va a pasar. Muchos huirán y muchos perecerán. Los días, en efecto, se acercan. Puedo ver muy próximos unos días en que el mundo contemplará un espectáculo terrible. No solo terremotos, y todo esto porque han dejado el humano adorar a su Dios y todo su empeño lo ha puesto en los negocios mundanos. Si no hubiese venido yo, es posible que estas aficiones se hubieran retrasado un poco. Pero al venir yo, los designios recónditos de un Dios encarnizado, que hasta ahora se mantenían secretos, se han puesto de manifiesto. Dice Dios en el Santo Corán que no castigamos antes de enviar un mensajero. Los que se arrepientan encontrarán seguridad y los que teman antes de que la calamidad caiga sobre ellos obtendrán misericordias. ¿Creéis que estáis libres de tales calamidades o podréis salvaros por artificio o propósito? Por supuesto que no. Ese día fracasarán todos los planes humanos. No penséis que los terremotos han asolado América y otros continentes, pero que vuestro propio país estará a salvo. Al revés, pasaréis por una prueba más dura aún. Tu Europa no está segura y tu Asia no estás inmune. Habitantes de las islas, los dioses falsos no vendrán en vuestra ayuda. Veo caer las ciudades y quedar destruidas las poblaciones. El Dios uno y único ha guardado silencio durante largo tiempo. Delante de sus ojos se cometieron iniquidades y nada dijo, pero ahora mostrará su faz majestuosa e imponente. El que tenga oídos oiga, que el tiempo no está lejos. He hecho todo lo posible para colocaros bajo la protección de Dios, pero estaba decidido que se cumpliese lo que estaba escrito. En verdad os digo que también se reaparecerán entre vosotros. Vuestros ojos contemplarán la calamidad que se abatiera sobre las ciudades de Lot, y los tiempos de Noé reaparecerán también entre vosotros. Dios es lento en su ira. Arrepentíos para obtener clemencia. El que no le teme está muerto y no vivo. Es un animal y no un humano. Los musulmanes del subcontinente indostánico deben prestar atención, que no están preservados de estas calamidades. El Santo Mesías prometido en repetidas ocasiones dijo que avisó. Entonces debemos advertir al mundo una y otra vez con la misma compasión. Nuestra obligación es que sin cesar digamos, llamarnos la atención hacia el Santo Mesías prometido, que los musulmanes de la India deben reformarse y cesar los insultos en contra del Santo Mesías prometido. La paz de Dios sea con él. Los musulmanes de Bangladesh deben contener también sus lenguas, los musulmanes de Pakistán también, y deben ser, ya han sido testigos de calamidades. Teman a Allah. Los habitantes de las islas, en la situación en la que Japón hoy está viviendo, son para nosotros, para todo el mundo, una lección, un ejemplo. Pidamos a Allah que los musulmanes estudien esta verdad y entiendan el mensaje del imán de la época. Ahora, aparte, en cada país musulmán, aparte de los problemas climáticos, ahora están sumidos en sus crisis, y eso también es una aflicción, porque los gobiernos y el pueblo, cada cual está sediento de la sangre del otro. El musulmán está matando a otro musulmán. ¿Hay algo más trágico? ¿Hay algo más penoso? Si pudiesen entender que Dios ha enviado para la salvación de la Ummah a aquel cuya aparición estaba decretada, si desean ahora protección, tendrán que tomarla en este lugar, que Allah quiera, que les dé la oportunidad, la sensación, la razón, y que Allah nos haga ser verdaderos musulmanes y nos ayude a llevar el mensaje del Islam a los demás, y nos dé la oportunidad de llevar también
el mensaje, sustentándonos en la oración aún con más fuerza. Hay una triste noticia que antes de venir para el Yuma me ha sido comunicada, y es que en Sanger, un joven Rana Rafullah Sahib, hijo de Muhammad Sharif Sahib, que era el Qaed de Khuddam Ahmadiyya y el secretario de contabilidad, dos personas en una moto vinieron, le dispararon. Todos pertenecemos a Allah y todos debemos volver a Él. Rana Rafullah iba camino a casa después de haber participado en un programa de la Jamaat. Al llegar cerca de su casa, los dos criminales le dispararon y huyeron. 3 disparos le alcanzaron la cara. Al escuchar los disparos salió el hermano pequeño y vio a su hermano tendido en el suelo. Le llevaron al hospital en un coche a Nawab Shah, pero en el camino él se convirtió en un mártir. Que Allah Ta'ala enaltezca su estatus. Deja una viuda y 2 hijas. Muhammad Salim Saab era pariente de él y era desde hace tiempo, es el 5º martirio que ha ocurrido. Es una pequeña comunidad y es la que más sacrificios humanos ha dado. Que Allah Ta'ala preserve a los Ahmadis de aquella zona y que a los culpables se les detenga. Que Dios igualmente proteja a su mujer, a sus hijos, y que les conceda paciencia y perseverancia. Después de la oración dirigiré su oración fúnebre. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.